Hola Gerardo, un gusto saludarte, gracias por la invitación. Eh, Demasiado halago porque sos mi amigo, pero bueno, sabes el Pero afecto que te tengo y la verdad, contale a la gente sin mentir. Contale a la gente no, sin algo bueno, mentir. la verdad que tengo experiencia en el tema del transporte. He tenido la posibilidad de trabajar tanto en la ciudad de Córdoba como en la provincia y bueno, ahora nos toca un reto distinto en un momento muy especial, muy complicado, muy complejo. Creo que el transporte que viene, el transporte de post pandemia, es un transporte distinto, un transporte al que va a haber que meterle mucha cabeza para poder encontrar soluciones sustentables en el tiempo. También, como digo siempre, las crisis son oportunidades y esta es una oportunidad más que tenemos y creo que los argentinos no la podemos desaprovechar. Más allá de Claro, pero coyunturas, cuando vos asumiste una de tus primeras acciones como secretario de Estado Nacional fue auxiliar al transporte de Córdoba, creo que eran 360 millones de pesos, pero a las pocas horas de haber asumido. Obviamente fue oxígeno, pero no fue la solución. Hoy todavía Córdoba no tiene transporte, Gabriel. en realidad, nosotros tuvimos la visión por encargo del presidente Alberto Fernández de tratar de comenzar a transitar la federalización del reparto de fondos. Pudimos triplicar el envío a todo el interior del país, incluida Córdoba, por supuesto, y en ese momento encontramos una verdadera solución a un conflicto que venía de mucho tiempo y emparejar un poco esta asimetría que existe con los recursos en el AMBA fundamentalmente, que es donde se distribuye la mayor cantidad de fondos del sistema de transporte nacional y donde además el país tiene un distrito que goza de una multimodalidad que las ciudades del interior no tienen, que ahí hay subte, porque ahí hay tren de cercanía, porque hay metrobús, porque está el bus, porque hay distintas maneras de moverse, lo cual es una gama de oferta que al ciudadano lo hace sentir mucho mejor que a los que vivimos en el interior, que tenemos todavía monomovilidad, monosistema, y por eso es que uno de los principales proyectos que encaramos junto con el ministro Meoni es la polimodalidad en todas las ciudades del interior del país, desde la bicicleta, desde el pedestrismo, pasando por el tren y llegando a los colectivos. Creo que en materia ferroviaria es uno de los mayores desafíos que tenemos hoy para tratar de encontrar una alternativa a la movilidad que tienen las ciudades del interior, fundamentalmente de ciudades grandes como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, como Tucumán, que tienen la posibilidad porque el entramado ferroviario existe y vos sabés bien que uno de las mayores, de los mayores anhelos y proyectos que tenemos, y particularmente como cordobés, es la materialización en conjunto con el gobierno de la provincia y de la municipalidad del ferro urbano. Entonces son trabajos que los venimos desarrollando en silencio. Vos sabés que no soy de los que le gusta hablar de lo que va a venir, sino poder mostrar lo que se hace. En materia de eso, Claro, a pesar de pero la pandemia y de la coyuntura, venimos trabajando en el día de después y creo que, como te dije recién, lo que viene es muy complejo a nivel mundial y en materia de transporte, por supuesto, también. mira, acá lo tengo anotado. Una de tus frases es que el tema del transporte no se soluciona desde el sillón oficial. Tienen que intervenir también el gremio y los empresarios. ¿Cómo va esa gesta? Bueno, en este momento estamos en una coyuntura muy mala, estamos trabados, como se suele decir, porque no hay un sector de la economía que no esté golpeado, y el Es verdad. transporte no es la excepción, con la particularidad de que hace 4 años que el transporte viene en una declinación permanente. En principio, el transporte del interior del país, que fue excluido del reparto de los subsidios en la gestión anterior, y a pesar de que pudimos triplicarlo, hoy eso luce como una gota en el desierto, a raíz de que la falta de pasajeros debido a la pandemia y a la cuarentena
ha hecho que le falte lo más importante que tiene un sistema, que es la recaudación que lo hace sustentable. Entonces, Ahora, en ese Gabriel, sentido, al, sí. al ser, al ser servicio social el transporte, ¿en el mundo es subvencionado? En todo el mundo el transporte es subsidiado, el transporte regulado, ¿no es cierto? El transporte público, el servicio público, porque está el transporte privado, el de turismo, el de oferta libre, que tiene las reglas del mercado libre, pero este transporte que en donde el Estado fija una tarifa, fija un recorrido, fija una frecuencia, claramente siempre tiene un aporte importante desde el Estado que se da a veces a la oferta, es decir, a las empresas, y otras veces a la demanda, es decir, cargando viajes en la tarjeta del usuario. Pero siempre el Estado tiene una fuerte presencia y es algo que yo siempre reivindico, porque el transporte, claro que es un bien social, claro que es una política que permite a los que menos tienen movilizarse, y además es algo que tiene la ventaja de que en política de tipo ambiental es muy positivo, porque contamina mucho menos una unidad con muchas personas a bordo que cada persona con su vehículo transitando la ciudad al margen de los problemas de tránsito. Por eso, después de muchos años en los que se ha transitado ese camino de la evolución del sistema masivo de transporte, hoy nos encontramos por la coyuntura, por el coronavirus, potenciando medios de transporte individual para evitar el contagio, o los colectivos van vacíos por una cuestión también de tipo de salud pública, y esto genera dos factores de problema derivados del tema económico, que son el quebranto de las empresas que no recaudan, y por otro lado, la falta de posibilidad de pago a los asalariados, a los choferes. Claro, Que, eso bueno, también se está discutiendo, Gabriel, ¿sí? Porque un conjunto, una corporación, un grupo de epidemiólogos eh, dijo que es uno de los, que tal vez es el único país del mundo que le han dado cuarentena a los sanos. Un país sin movilidad, sin transporte. A Chile le costó el cambio de gobierno, a Uruguay le costó el cambio de gobierno, a España le costó un cambio de gobierno. ¿Cómo no vamos a tener transporte en Córdoba, Gabriel? el transporte es algo esencial, es algo que en este tiempo lo que hay que asumir desde el Estado es que es más caro, porque el Estado es el garante de un sistema masivo, y cuando el transporte no recauda, pero traslada a los trabajadores esenciales, como los trabajadores de la salud, los trabajadores de la Claro. seguridad, debe ser atendido con recursos oficiales de tal manera que pueda seguir circulando en el mientras tanto, y se le pueda seguir pagando el trabajo a otros trabajadores esenciales, tanto como los médicos, tanto como los policías que cuidan de la seguridad, que son los trabajadores del volante, que están haciendo un gran esfuerzo para trabajar cuando mucha gente está en la cuarentena, está disfrutando del distanciamiento social sin asistir a su lugar de trabajo. Los trabajadores del Ahora, volante, así como los camioneros, arriesgan su salud desarrollando su actividad, ¿no? claro, es una solución económica que viene de una determinación política, pero acá el asesoramiento político al presidente se lo dan los médicos, los epidemiólogos. ¿No será esa la base del equívoco? Porque para este tipo de problemas como el transporte, está vos, está Sayek, está Meoni, es decir, está la gente del tema, pero se hace asesorar por los médicos, por los epidemiólogos, es un poco fuera de tono, En ¿no? realidad, Gerardo, hoy el problema que tiene el sistema de transporte fundamentalmente en las provincias del interior del país es claramente un problema circunscripto a la pandemia y derivado de la pandemia, porque esto es lo que ha hecho caer la recaudación, que viajen menos Claro. personas, que se recaude menos, y estoy convencido de que una vez terminado y que empiece la nueva normalidad, va a venir la recuperación. También hay un dato que no es Pero, menor, y es el hecho que en los lugares donde no está funcionando el transporte hay menos circulación del virus, lo cual también hace que la solución llegue en tiempos que son mucho más relajados que cuando la actividad es plena y el servicio se usa de manera masiva. Entiendo que uno de los factores más importantes que ha tenido en la propagación del virus en lugares como Córdoba puntualmente es la falta de transporte.
O sea, así como ha sido negativo para quienes lo necesitan, ha sido positivo en términos de salud pública, porque todos sabemos, y en el AMBA es uno de los temas que más se ha discutido, la utilización del servicio masivo de transporte como un vector de contagio de este mal que verdaderamente no tenemos la solución todavía. Damos vuelta a la hoja y vamos a la política. Hay algunos que te están señalizando con una futura candidatura a intendente, pero también lo están señalizando Gustavo Santos, es decir, hay varios que se han anotado en esta carrera. ¿Cómo viene esta posibilidad en Gabriel Bermúdez? Yo soy un hombre del peronismo, soy una persona orgánica y trabajo para la unidad del peronismo. Sabemos que en Córdoba hay un sector que desde un comienzo estamos trabajando con el presidente Alberto Fernández, pero también hoy hay una sintonía muy buena con el gobierno provincial. Creo que los hombres se conocen mucho más en la gestión que en la política, y eso también afianza mucho los lazos. Creo que hoy el trabajo mancomunado de los gobiernos provinciales con la nación en esta pandemia y en todo lo que tiene que ver con la asistencia a través de programas de nación y trabajo en equipo, van marcando una sintetización de las distintas vertientes del peronismo, y en ese sentido soy uno de los que trabaja para la unidad. Creo que es demasiado tiempo y sería una falta de respeto para la gente en medio de esta pandemia hablar de candidaturas, lo que no significa que uno no tenga aspiraciones, porque los que estamos en política y no reconozcamos aspiraciones estaríamos siendo falaces. Entonces, por supuesto que tenemos aspiraciones. Se sabe, cuando vos hablaste de sectores dentro del peronismo, no sectores de afuera, obviamente estás componiendo un sector en el que evidentemente dirigente visible y capitaneando es Carlos Caserio, que aunque en su momento haya estado muy distanciado del gobernador Schiaretti, se sabe que hay una aproximación en la gestión, no en carácter personal, venga amigo, vamos a tomar algo. En la gestión habría una recomposición de relaciones. ¿Es así, habida cuenta de tu proximidad con Carlos Caserio, Gabriel? Carlos es un hombre del peronismo de Córdoba, es un factor dentro del peronismo desde hace muchos años, y es una persona muy importante que tiene mucho para dar y mucho para opinar, sobre todo porque es una persona equilibrada, con conocimientos y muy pragmático, además de ser el senador nacional por Córdoba del peronismo y tener todas las vinculaciones necesarias a nivel nacional, como para también acercar soluciones a Córdoba, en lo cual trabaja a diario, sin ningún tipo de miramiento sectorial, con lo cual estoy convencido que el peronismo va a converger en una unidad monolítica que permita consolidar la gestión del gobernador Schiaretti y seguir transitando hacia el futuro y tener una muy buena elección de medio término, en la cual lo más importante es poder avalar, ayudar, colaborar con la gestión de nuestro presidente. La hotelería, la gastronomía y muchos hacedores de dineros históricos y receptores de gente de todo el país y del mundo están en gravísimo estado. ¿Qué sabes de ellos? Puntualmente en materia de transporte aéreo, que tiene mucho que ver con el turismo, sobre todo el turismo internacional, vemos cómo ha afectado el sector. Hemos participado de reuniones y de convenciones que tienen que ver con la pospandemia y la movilidad en el mundo de las personas, que está relacionado siempre al turismo como una industria generadora de divisas muy importante. Creo que es una industria que va a tener un despegue en el año próximo, si es que se encuentra la solución a la pandemia, pero que indudable no es una afectación local, no es un problema local y que se pueda solucionar desde Argentina. Creo que va a haber estas crisis van a generar muchos nuevos empresarios, muchos nuevos emprendedores, porque hay muchos que van a quedar en el camino en términos económicos, como cuando hay una pandemia de esta naturaleza. Pero siempre... ya está quedando en el camino. Bueno, me quedan 2 minutos. Primero, quiero que vos le hables a la gente, despediste de la gente, funcionario nacional Madeín Córdoba.
Bueno, mi mensaje es un mensaje muy sencillo y desde el corazón. Creo que estamos en un momento muy complejo en el cual siempre tiene que ser ponderada la mesura, la seriedad, hay que estar espalda con espalda. La solidaridad es una palabra que en este tiempo debe ser más que nunca ejercitada, porque es lo que nos va a ayudar a salir a todos como en conjunto. Estamos todos en el mismo barco. La verdad es que estamos en un tiempo muy bravo y solamente trabajando en conjunto y sin mezquindades vamos a poder sortearlo.